Para completar el último paso en nuestro modelado del muestreo, veamos qué le sucede al espectro de XS cuando lo convertimos en la secuencia XN. Para establecer la relación entre los espectros de XSDT y XN, vamos a comenzar sacando la transformada de Fourier de la señal continua XSDT. Para esto vamos a recurrir al papel. Queremos hallar la transformada de Fourier de la señal continua XSDT, que está definida por esta ecuación. Ahora, si bien la transformada de Fourier de señales continuas está más allá de los alcances de este curso, yo la voy a definir rápidamente aquí. La transformada de Fourier continua de una señal x de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por e a la menos j 2pi ft por dt. Entonces, si aplicamos esta definición de la transformada de Fourier, tenemos que la transformada de Fourier de xs de t, que es xs de f, observen que está en función de la frecuencia f en Hertz, va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t, pero x de t es esta función, es decir, es la sumatoria de xc de nt por delta de t menos nt por e a la menos j 2pi ft dt. Ahora voy a invertir el orden de la suma y la integral. Entonces tenemos que xs de f es igual a la sumatoria de la integral de xc de nt. Voy a meter esta exponencial aquí dentro. Por e a la menos j 2pi ft por delta de t menos nt dt. Observen que estoy multiplicando una función por un impulso desplazado. Entonces, por propiedad de muestreo del impulso, tenemos que evaluar esta función en t igual nt. Entonces, nuestra xs de f será igual a la sumatoria de la integral de xc de nt por e a la menos j 2pi f, t lo evaluamos en nt, como acabamos de decir, por delta de t menos nt dt. Ahora, tenemos la integral desde menos infinito hasta infinito de un escalar que se multiplica por un impulso desplazado. En este caso, aplicando la propiedad de área del impulso, el resultado de esta integral va a ser simplemente este escalar. Por lo tanto, xs de f es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de xc de nt por e a la menos j 2pi f nt. Y esta es la transformada de Fourier de esta señal. Tal como acabamos de ver, el resultado es una sumatoria de exponenciales complejas escaladas por la señal continua evaluada en múltiplos enteros del periodo de muestreo. Ahora, recordemos que la señal continua evaluada en múltiplos enteros del periodo de muestreo es equivalente a nuestra secuencia discreta x de n. Por lo tanto, el espectro x s de f podemos escribirlo de esta forma. Aquí simplemente hice la sustitución de x de t por xn. Bien, por otro lado, nosotros tenemos que la definición de la transformada de Fourier de una secuencia discreta viene dada por esta expresión. Si comparamos cuidadosamente esta expresión con esta otra expresión, vemos que para que las dos sean equivalentes, la frecuencia f de la señal continua y la frecuencia omega de la señal discreta deben estar relacionadas por esta ecuación. Además, si recordamos que el periodo de muestreo es el inverso de la frecuencia,
Entonces, haciendo la sustitución, tenemos que omega es igual a 2pi por f sobre fs. Es decir, pasar de la señal x s de t a la secuencia xn se corresponde simplemente a hacer un cambio de frecuencias. Se corresponde a pasar de la frecuencia f a la frecuencia omega a través de esta sustitución. Y esta expresión es exactamente la misma relación a la que habíamos llegado al principio de este módulo cuando estudiábamos las relaciones de frecuencias en el proceso de muestreo. Entonces, el último paso de nuestro proceso de muestreo, es decir, la discretización, es simplemente hacer la sustitución a la que ya estamos habituados de reemplazar t por nt. Sin embargo, ahora sabemos que en el dominio de la frecuencia esto es equivalente a hacer una transformación de frecuencias. Para recapitular, vamos a repasar de forma gráfica el proceso de muestreo tal como lo hemos modelado hasta ahora. Entonces, partamos del espectro de la señal continua XC de f. En este punto, a multiplicar por el tren de impulsos para generar la función muestreada XS de t, sabemos que el espectro de XS de t son réplicas del espectro de la señal XC de f y que dichas réplicas aparecen en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo y que además tienen un factor de escala de 1 sobre t. En el siguiente paso, que es la discretización, acabamos de ver que lo único que sucede es que el eje de frecuencias f se va a convertir en un eje de frecuencias omega. Específicamente, las frecuencias discretas correspondientes se calculan a partir de esta transformación que ya conocemos. Cuando hacemos la sustitución, entonces, lo que se encuentra en esta frecuencia, cuando sustituimos esta frecuencia en esta expresión, tenemos que eso se va a corresponder a una frecuencia omega de menos 4pi. Esta otra frecuencia de menos fs se va a corresponder a una frecuencia de menos 2pi. La frecuencia de 0 Hz se va a corresponder a una frecuencia de 0 radianes por muestra y así sucesivamente. Vemos que en la secuencia discreta aparecen versiones del espectro de la señal continua repetidas en múltiplos enteros de 2pi. Esto no debería sorprendernos, puesto que de antemano nosotros ya sabíamos que los espectros de las secuencias discretas son periódicos y de periodo 2pi.